Al filo de la intriga. Brujas. El origen de la oscuridad. Hay muchas cosas que incluso hoy en día no son capaces de ser del todo comprendidas, y entre esas cosas está el tema de la magia y lo sobrenatural. Y en las entrañas más oscuras de lo mágico y esotérico se encuentra la brujería. Usada algunas veces para el bien y otras veces para el mal, la mera mención de la palabra brujería es un tabú en algunas partes del mundo, sobre todo en aquellos rincones donde la magia, la espiritualidad y la religión son parte de la vida diaria de las personas. Y los más recelosos con el tema de la magia son aquellos que afirman que han sido objeto de maldiciones y horribles ataques esotéricos, perpetrados por las infames brujas, mujeres que en pocas palabras dominan las artes ocultistas. Pero a pesar de que incluso se ha dicho que las brujas y sus prácticas ocultistas han cambiado la historia del mundo, pocos saben los verdaderos secretos de las brujas, como el saber de dónde proviene la palabra bruja, si ellas son verdaderamente malvadas, o cuáles son las razones por las que aprenden y dominan técnicas mágicas secretas que ninguna persona normal podría usar. Todas estas respuestas pueden hallarse al desentrañar el testimonio de alguien que lleva años estudiando los verdaderos secretos de las brujas. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Toda historia tiene su inicio, y la de las brujas no es la excepción. Lo cierto es que los orígenes de las brujas son tan antiguos y desconocidos como la humanidad misma, ya que desde el principio de los tiempos, los humanos han adoptado prácticas de índole esotéricas, que han estado muy ligadas a diversas mitologías muy antiguas y primitivas, como la mesopotámica. Sin embargo, el tema de la magia y la brujería empezó a ser documentado en escritos hechos por los griegos y romanos, y a partir de allí, la historia de las brujas comienza. La palabra bruja como tal en español no tiene un origen definido, pero se cree que pudo haberse acuñado antes de la llegada de los romanos a las tierras celtas. Este origen no bien determinado daría origen a varias palabras en distintos idiomas, que se emplearían para referirse a lo que justamente hoy se conoce como bruja. Más allá del origen del término en sí, está la duda sobre cuáles fueron las primeras brujas documentadas de la historia, y la respuesta se encuentra en la antigua Grecia. Julia Carreras, filósofa y experta en el tema de las brujas, es autora de un libro titulado Vienen de noche, estudios sobre las brujas y otredad. Ella explica que los griegos como Ovidio escribieron acerca de una clase de seres sobrenaturales que actuaban de noche. Estas recibían el nombre de estriges, y aunque este no es directamente el origen de la palabra bruja, Ovidio haría referencia a estas monstruosidades como tal, constituyendo así una especie de perfil primitivo de lo que hoy se conoce como una bruja. Es decir, que si hoy en día se dice que las brujas son mujeres que practican artes ocultistas y sobrenaturales, entonces significa que para los tiempos de las civilizaciones griegas y romanas ya estas mujeres existían. En este caso, es válido decir que las estriges eran una clase de extrañas pseudo-brujas griegas, aunque eran algo diferentes con respecto a la definición que hoy en día se tiene. Las estriges no se caracterizaban por sus habilidades o conocimientos de magia, sino más bien porque su presencia era asociada con la muerte y la peste. Esto significa que las creencias esotéricas alrededor de estas brujas primitivas estaba bien cimentada ya en la antigüedad, convirtiendo a las estriges en unas de las primeras embajadoras de las desgracias y la oscuridad en el mundo terrenal. Sin embargo, al ser una clase de brujas primitivas, las estriges no poseían muchas características directamente asociadas a la magia, aunque sí eran ligadas a algunos fenómenos sobrenaturales. En realidad, lo más resaltante era su apariencia, pues esta era una horrible mezcla entre mujer y un pájaro, pues tenían alas y un pico alargado con el que podían succionar la sangre de las víctimas, las cuales atrapaban con sus poderosas patas.
Pero algo que siempre ha caracterizado a las brujas de todas las culturas y folclores es que son serviles a una especie de deidad superior que las lidera como entidad suprema del mal, y estas deidades varían dependiendo del folclore. En el cristianismo y sus derivados se tiene como principal antagonista a la figura de Satanás, a quien las brujas son serviles. Pero llega un momento en que la figura de la bruja deja de ser ficticia y comienza a humanizarse, de tal manera que ahora alguien podía ser acusado de practicar herejía al no seguir ciertas normas de índole religiosa. De este modo, bajo la palabra herejía se agruparon docenas de actos que eran considerados sacrílegos, y de pronto se volvió muy fácil acusar a alguien de ser brujo o bruja, e incluso habían razones tan ridículas como cortar el pan de cierta manera, o que si alguien miró mal a otra persona, entonces quien lanzó la mirada puede que estuviera tratando de lanzar un hechizo con sus ojos, y por lo tanto se le puede acusar de brujería. Sin embargo, las acusaciones más graves eran las relacionadas con la de practicar rituales paganos. La razón por la que históricamente las brujas tienen la mala fama de actuar en fechas como el Día de Todos los Santos es precisamente porque las deidades que lideran a las brujas y a otros seres como demonios logran atravesar la frontera sobrenatural que separa su mundo del de los humanos. Los motivos por las que hacen este viaje varían dependiendo de estas entidades, pero siempre son fechas selectas, que no por casualidad son de gran importancia para los practicantes de religiones como el cristianismo. Es por esta razón que en la Edad Media, y siendo esta una época donde la religión era de gran importancia, las brujas no eran leyendas, sino un asunto de seguridad para todas las naciones creyentes. Fue en el siglo XIII cuando por primera vez se usa el término bruja, tal y como lo conocemos hoy en día en el idioma, y también es uno de los siglos donde la Santa Inquisición tuvo más protagonismo. Este órgano creado para perseguir y enjuiciar a los considerados como herejes como lo fueron los cátaros. Pero luego se enfocaría especialmente en hacer lo mismo con brujas, alquimistas y hechiceros por igual. Algunos pueblos del centro de Europa tenían prácticas chamánicas en las que se accedía a un estado de trance mediante sustancias psicoactivas. Ante una eventual ignorancia al respecto del uso de este tipo de sustancias, los llamados estados de trance que producían consumirlas podían confundirse con las posesiones de espíritus demoníacos, lo cual para la Iglesia era una herejía que decían no podía ser perdonada. Por lo tanto, se iniciaban juicios en los que muy probablemente los acusados acabasen muriendo. Lo mismo ocurría con las mujeres que poseían conocimientos de medicina mediante herbolaria. Pero algunos historiadores dicen que no todos estos juicios eran debido a que los enjuiciados practicaban brujería. Se alega que muchas de las razones detrás de la persecución contra los practicantes de la magia era por más intereses políticos y económicos, ya que en la mayoría de las acusaciones, el bando acusador lograba expropiar las posesiones del enjuiciado al momento de que éste perdiera ante los tribunales. Esto producía un eventual enriquecimiento de ciertos sectores asociados con la Santa Inquisición. Pero no solo las mujeres fueron víctimas de la Inquisición, ya que muy curiosamente esto mismo fue lo que ocurrió con los templarios. La otrora poderosa orden de caballeros del Temple había logrado amansar una gran cantidad de dinero y tesoros, al haber funcionado como una organización prestamista de gran reputación en toda Europa, y cuando Felipe IV de Francia se endeudó mucho con los templarios, decidió organizar una persecución contra la orden caballeresca, acusando de brujería y herejía a sus miembros. Se sacaron confesiones mediante tortura, y todo el proceso estuvo colmado de inmensa corrupción, por lo que cuando se dio el veredicto final, se halló a los templarios como culpables de herejía y brujería. Sin embargo, juicios similares se realizaron en Inglaterra y España, y en esos lugares los templarios fueron absueltos por falta de pruebas, pero aún así el daño estaba hecho. La orden se disolvió, y Felipe IV de Francia expropió un gran número de tesoros y riquezas, que los templarios habían obtenido mediante negocios internacionales. Pero el anterior fue un caso a gran escala muy único,
ya que en el caso de la Santa Inquisición, las pertenencias de los acusados terminaban casi siempre en manos de la Iglesia, y por dicha razón, algunos acusan firmemente que la persecución contra la brujería fue una mera fachada por motivos políticos y económicos. Muchas veces las víctimas de estos juicios eran mujeres viudas a las que otras tenían envidia, y se buscaban pretextos falsos para hacerlas caer en desgracia. La imagen de las brujas está muy asociado a la tradición cristiana más clásica y ortodoxa, y siempre se pensaba en la figura de Eva como aquella que trajo la tentación del pecado a la humanidad, por lo que desgraciadamente, la imagen del hechicero, chamán, hereje o brujo, mayormente se asociaba a la imagen de la mujer, aunque esto no libró a hombres comunes de ser partícipes o cómplices de brujería en aquelarres, en los que se llevaban a cabo prácticas oscuras y condenables a nivel civil, como por ejemplo el rapto de infantes. Posteriormente, con la disolución de la Santa Inquisición y la entrada a una nueva fase de la historia en la que primaban las ciencias y las leyes naturales y universales, todo el tema de la brujería fue perdiendo relevancia dentro de las distintas sociedades del mundo, hasta el punto en que quien creyese en este tipo de fenómenos sobrenaturales era acusado de ser ignorante y supersticioso, pero sin llegar a más consecuencias. Aún así, ciertas personas mantuvieron como costumbre ciertas prácticas esotéricas, y otros siguieron creyendo en ellas, y así ha llegado la imagen de los brujos y brujas hasta hoy. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.